Entonces, vamos a empezar, ¿ok? Fisiología digestiva, ¿ok? Dice acá, en relación a la digestión, marque lo correcto, ¿ok? Nos dice que la digestión inicia en el duodeno, ¿ok? Lo cual, pues, es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos acá que la digestión comienza ahí, en la boca, ¿ok? Cuando nosotros hacemos, pues, la digestión mecánica al momento de masticar, ¿no? Y recordemos que, ¿cuál es la enzima que está en la boca? Pues la amilasa salival, la cual hace que exista una digestión química, ¿no? Que descompone alimentos, ¿ok? Después dice, el páncreas ductal secreta enzimas activas, ¿ok? Y recordemos que el páncreas secreta enzimas en su forma inactiva. Ahora, estas proenzimas que va a secretar el páncreas son activadas en el intestino delgado, ¿ok? Y bueno, pues aquí está una imagen, acá vemos el páncreas que tiene sus enzimas inactivas, ¿ok? Y de alguna manera, pues, eh, se va a convertir en, por acción de la tripsina, que diga, bueno, por acción de la, por ejemplo, el tricinógeno, por acción de la enteroquinasa, se vuelve en tripsina, ¿no? Y así se vuelven, en activas, ¿no? Las enzimas, pero el páncreas en sí, pues, secreta enzimas de forma inactiva, ¿ok? Después, el esófago en su mayor expresión de funcionabilidad, ¿ok? Recordemos que acá estamos hablando de la digestión, ¿ok? Entonces, el esófago, su principal función es el transporte, nada más de alimentos. Ahí no vamos a hacer digestión en su mayor expresión, ¿ok? Recordemos que, como dice acá, la función principal del esófago es el transporte de alimentos desde la boca hacia el estómago, ¿no? A través de los movimientos peristálticos que hace, ¿no? Que este es el esófago y bueno, va a hacer sus movimientos así peristálticos, ¿no? Peristálticos, para que sirvan sus movimientos para que se mueva el bolo alimenticio, ¿ok? Después dice que es solo química y pues recordemos que la digestión no es solo química. La digestión química solo, o sea, cuando hablamos de digestión química, a nuestra mente se nos tiene que venir que es las enzimas y ácidos, ¿ok? Mm, y- Pero también, como habíamos dicho, pues la digestión empieza por la boca, ¿no? Entonces involucra la trituración, masticación, el mezclado de alimentos, etcétera. Entonces, pues en relación a la digestión, lo correcto es que puede ser mecánica, porque dice puede ser mecánica, ¿no? No afirma que es solo mecánica, ¿no? Entonces aquí la digestión, recordemos que es mecánica y química, incluye todo el proceso de masticación, trituración y mezcla de alimentos mediante enzimas, ¿ok? Ese punto está como que tranqui, pero, o sea, tienen que ir viéndolo, ¿no? Uno por uno. Después tenemos, en relación a la absorción, marque lo correcto, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos este tema, pues a nuestra mente se nos tienen que venir estas cuatro, no, cinco, ¿no? Palabras, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de digestión, primero se nos tiene que venir la motilidad, ¿ok? Que la motilidad, pues, es la digestión mecánica, en principio, que hace sea en la boca. ¿Por qué? Porque ahí, ¿qué hacemos? Trituramos, mezclamos los alimentos, ¿no? La secreción ya es cuando ya pasa poco a poco y acá vienen los jugos de las glándulas, ¿no? Que estamos asociados como el páncreas, otras enzimas, ¿no? En el intestino delgado. Ahora, después tenemos la digestión, ¿no? Ahí tenemos la digestión mecánica y química, ¿no? Entonces está realizado también por secreciones de glándulas. Después tenemos la absorción, que de alguna manera pues tenemos eh, los enterocitos, ¿no? Que son mecanismos específicos para cada nutriente, ¿no? Y bueno,
de acuerdo a la porción de, por ejemplo, del intestino delgado, que es duodeno, yeyuno, ileum, se va a ir absorbiendo, y de ahí, pues, la defecación, ¿no? De los componentes que no vamos a utilizar. Entonces, de aquí nos habla justo de la absorción. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos específicamente de absorción, eh, se nos tiene que venir a nuestra mente que, bueno, vamos a ver aquí la distribución de todos nuestros alimentos que hemos comido, ¿no? De todos nuestros nutrientes que hemos ingerido de alguna vez. Entonces, eh, vamos a absorber a través, pues, de una porción de todo nuestro tracto digestivo, ¿no? Y bueno, aquí va a empezar todo este proceso fisiológico, ¿no? Entonces, cuando hablemos de digestión, como acá dice, en la boca hay digestión química gracias a la amilasa salival, la digestión mecánica gracias a la dentadura, la secreción gracias al salival y la absorción, pues cierta absorción es a la mucosa sublingual, que es una capa muy delgada. Y bueno, eso se da en la boca y así tenemos que evacuar para el esófago, que después va a ir estómago, intestino delgado e intestino grueso, ¿no? Ahora, acá hay datos muy como que súper importantes, diría yo, que esto sí les ha venido varias veces. Y dice, la absorción más importante es en el intestino delgado, ¿ok? La absorción que más se da de nuestros nutrientes es en el intestino delgado. La secreción. Hablamos de estómago y la segunda porción del duodeno. Eh, ¿Ok? El colon, pues hay ciertas bacterias que hacen que la digestión también, hay una flora bacteriana, su secreción es escasa y la absorción fundamentalmente solo es de agua, ¿no? Entonces, viendo todas las alternativas acá, por ejemplo, acá dice, el estómago se produce la mayor absorción, eso es falso porque ¿dónde se va a producir? En el intestino delgado. ¿Ok? El sigmoides es el más importante en el intestino grueso, pues no, ¿ok? No, no es el más importante en el intestino grueso porque prácticamente ya ahí solo se va a dar la secreción, ¿no? La mucosa oral es la más importante, no. La mucosa oral, pues, de alguna manera es así. El colon derecho es la mayor, el colon derecho es el que mayor agua absorbe, no. ¿Ok? La absorción fundamental de agua, pues, es en el colon, pero no en el derecho, ¿ok? Derecho, izquierdo. No. Y la zona principal de absorción es en el yeyuno y ilion, sí, porque recuerden que las partes del intestino delgado es duodeno, yeyuno y ilion. Entonces, en esta zona es donde más se da la absorción, ¿ok? Después, sigamos. También les viene sobre la deglución, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre el proceso de la deglución, pues hay que ver que hay como tres fases, ¿ok? La fase oral, que es voluntaria, la fase faríngea, que es involuntario, y la fase esofágica, que también es involuntaria, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, eh, siempre revisen sus alternativas, ¿no? Y cuando ustedes vean sus alternativas, porque dice acá, no hay etapa voluntaria, ya que es un reflejo, ya de descarte le dicen chao, ¿no? Acá. Ahora, fase esofágica, la fase laringea y acá. La saliva no es importante para una buena deglución, pues eso es súper falso, ¿no? Porque la saliva siempre va a ser importante para una buena deglución. Entonces, vamos a empezar pues con la etapa voluntaria, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la fase oral, recordemos que la lengua es importante en este proceso, ¿no? Porque la lengua, eh, de alguna manera, eh, va a hacer que eh, exista pues un bolo alimenticio homogéneo, ¿no? Y la lengua también va a empujar el bolo para que, ¿dónde?
para el bolo alimenticio para que se vaya a la faringe, ¿no? Entonces, ese es de manera voluntaria nosotros cuando comemos, tipo lo hacemos, ¿no? Después viene la fase involuntaria, ¿no? La fase faríngea, ¿no? Que es la deglución. Entonces, con el bolo, ¿ya? ¿Por qué es involuntario? Porque ahí ya no lo controlamos. Ustedes no pueden decir, ok, ya quédate ahí, ¿no? Quédate en la faringe, no. Entonces, el bolo alimenticio, para la parte del estímulo de receptores, va al istmo de las fauces y a los papilares posteriores, ¿no? En esta parte de acá, y después de eso inicia pues todo el reflejo de deglución, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es elevación del paladar blando. Eso es para que no se vaya, ¿no? La lengua bloquea la cavidad de alguna manera, primero oral, después de eso el paladar blando, paladar bloquea la cavidad nasal, ¿no? Y el bolo alimenticio de alguna manera pasa, ¿no? Y aquí pues todo esto está de alguna manera, eh, también nos ayuda a hacer pues la inclinación del epiglotis, ¿no? Para que no se vaya a los pulmones, lo que nosotros estamos comiendo, que está aquí. El epiglotis tiene que bloquear la laringe, porque si no, se iría nuestra comida pues a los pulmones, ¿no? ¿Ok? Y de ahí tenemos la fase esofágica, ¿no? Que de alguna manera también es un proceso involuntario, ¿ok? Porque ya pues va al esófago, ¿no? Y de alguna manera pues aquí intervienen ya nervios, receptores sensitivos, la rama sensitiva del quinto par craneal y del noveno par craneal que van a conducir, ¿no? Todo esto. Y bueno, recordemos que todo este estímulo es muy rápido, ¿ok? El paso hacia el esófago y la conducción del bolo alimenticio, pues es muy rápido. Y recordemos que todo esto aquí se da, pues, los movimientos peristálticos, ¿no? Y prácticamente, pues, son 8 o 10 segundos hasta llegar al estómago. ¿Ok? Y recordemos que también nosotros tenemos el esófago, tiene un esfínter esofágico inferior que hace que el bolo alimenticio pues pase eh, al estómago, ¿no? Entonces ya de ahí empieza pues la digestión en el estómago, ¿no? Entonces aquí dice, la fase faríngea ¿es voluntaria? No, la fase faríngea es involuntaria, ¿no? La fase esofágica solo existen ondas primarias, no, ¿ok? Es mentira. Y bueno, la que sería es la fase faríngea que se inicia con el reflejo deglutorio, ¿no? Que pasamos nosotros y empezamos, primero empieza con el reflejo deglutorio y después ya pasa, ¿no? A hacer todo el proceso de la fase faríngea, ¿no? ¿Ok? Continuamos, dice acá, en relación a la digestión de las grasas, marque lo correcto, ¿ok? Acá dice, cada opción se realiza la mayoría en la boca gracias a la lipasa salival. Entonces nosotros habíamos dicho que la digestión pues se inicia en la boca, la digestión mecánica, porque nosotros masticamos, trituramos y comienza la digestión de grasas comienza en la boca, ¿no? Con la lipasa salival, que es una enzima, ¿no? Que juega un papel pequeño en comparación a otras lipasas que va a haber en todo este proceso de digestión. Sin embargo, este, eh, no, o sea, no es algo súper importante, ¿no? Y recordemos, también siempre recuerden que les pueden preguntar, ¿no? La lipasa salival ya, hay una digestión. ¿Ayuda a la digestión de qué? De lípidos y grasas, ¿ok? Recuerden. Y también hay una amilasa salival que ayuda a la digestión de qué? De carbohidratos, ¿ok? Después de eso, este, eh, ok. Después de eso sigue la lipasa pancreática se secreta de manera activa, dice. Recordemos, y habíamos dicho que la lipasa pancreática se secreta de forma inactiva.
como por encima, y después ya cuando está en el intestino delgado, ya pasa, ¿no? Por los conductos, recién pues se activa, ¿no? Entonces, recordemos que la función principal pues la digestión de lípidos, pero no lo va a hacer pues ahí, o sea, tiene que llegar al intestino delgado y tiene que haber todo lo que eh, les había explicado anteriormente, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Acá, la secreción gástrica es la que inicia la mayor cantidad de digestión de grasas, ¿ok? Y acá dice, aunque la lipasa gástrica realmente sí ayuda a la digestión de grasas, su papel es mucho menor en comparación a la lipasa pancreática que se va a dar en el intestino delgado, ¿ya? Y la última es que ocurre en su mayoría en la mucosa gástrica. Ya hemos dicho que no, pues la mucosa gástrica es limitada a la digestión de grasas, ¿ok? Y aquí pues en la C dice, en el intestino delgado se realiza hasta el 80% de digestión de grasa y es cierto, este, mayor parte de la digestión de grasa se realiza en el intestino delgado porque ya la lipasa pancreática ha pasado, ¿no? Al intestino delgado y junto con las sales biliares va a descomponer varios ácidos grasos y monoglicéridos, ¿no? Entonces aquí la respuesta sería la C y es muy importante que sepan que en la boca y en el estómago se hace la digestión de 10 a 30% de grasa, ¿no? Y acá, o sea, lo desglosa muy bonito, no creo que les venga esto, pero acá dice grasa de la lipasa lingual, la lipasa gástrica, y funciona también en pH ácido, triglicerol y hidrolasas, ¿no? Que ayudan a la digestión en la boca y el estómago. Sin embargo, en el intestino delgado, pues miren, acá dice que 70-80% nos ayuda, ¿no? A digerir. Y acá tenemos la lipasa pancreática, las hidrolasas, fosfolipasa y finalmente formando de alguna manera micelas, ¿no? De esta manera, pues, se hace la digestión grasa, ¿no? Que se realiza mayormente en el intestino, ¿ok? Después decimos, en relación a las sales biliares, marque lo correcto, nos dice, ¿no? Y acá, las sales biliares no se reabsorben en el intestino. Las sales biliares eh, se reabsorben en el ilion, ¿ok? Que termina en el intestino delgado. Ok, entonces eso es falso, ¿no? Sí, sí se razona en el intestino, de alguna manera. Son producidas por la vesícula biliar. Eso es falso. Las sales biliares son producidas por el hígado y almacenadas y concentradas en la vesícula biliar. Y acá está una imagen bonita. Mira, el hígado produce la bilis, de ahí la vesícula biliar almacena la bilis, lo cual colabora en la digestión de lípidos. Y de ahí, pues, tenemos al páncreas que produce las enzimas digestivas y una secreción rica en bicarbonato. ¿Ok? Entonces, y tienen que saber muy bien cuál es la función, ¿no? No es porque, escucha, su nombre se parece o, no sé, vesícula biliar, sales biliares, no. Y las sales biliares no intervienen en la digestión de proteínas, ¿ok? Su función es facilitar la digestión, absorción de grasas y vitaminas liposolubles. ¿Ok? Y por último, las sales biliares primarias y secundarias pueden ser sales primarias secundarias y terciarias, ¿ok? Las sales biliares pueden ser primarias o secundarias, ¿ok? No existen sales biliares terciarias, ¿ok? Aquí estaría mal. Y bueno, pues, aquí nos habla sobre una acción detergente que ayuda a fragmentar grasas. La verdad lo han sacado igualito de su teoría. En en su teoría habla sobre la acción detergente, pues, ¿no? Emulsificadora, de alguna manera, que nos dice que las sales biliares tienen una función detergente, que van a emulsificar las grasas, ¿no? Van a subdividir estas grasas de alguna manera y lo van a volver más pequeñas, ¿no? Y ahí van a formar las micelas, ¿no? Las micelas que se forman. Y ya de ahí, gracias a esto, pues van a poder entrar, pues, a, a los enterocitos de alguna manera, y ya de ahí se puede dar la hidrólisis enzimática, ¿no? Y ya, ¿ok? Entonces, eso es con relación a las sales biliares. Después tenemos en relación a la secreción, ¿no? Entonces, ya les había dicho que este cuadrito es súper chévere
porque habíamos hablado de la absorción que se da más importantemente en el intestino delgado, la secreción en el estómago, en la segunda porción del duodeno, en el colon, pues ahí su secreción es escasa, pero la absorción fundamentalmente es de agua, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos eh, de la secreción, hablamos que eh, acá hablamos sobre que las sustancias secretadas en el tubo digestivo, generalmente, ¿quiénes son? Las enzimas, son los electrolitos y son el agua, ¿no? De alguna manera. Ahora, importancia, ¿por qué hablamos de los enterocitos, ¿no? En la secreción, porque sabemos que los enterocitos son las células, ¿no? Que de alguna manera se van a encargar de la secreción en nuestro intestino, ¿ok? Ahora, canales de cloro y cólera. ¿Por qué les he colocado acá? Recordemos que el Vibrio cholerae, así es, cholerae, secreta una toxina, ¿ya? Que estimula de alguna manera la proteína G del enterocito y de alguna manera mantiene abiertos los canales de cloro. Eso les puede venir, ¿ya? No sé si le puede venir fácil si son malos. Ahora, recordemos que el cloro, que es ion negativo, sale del extracelular, seguido del sodio, que es positivo, y de alguna manera, ¿qué van a hacer estos dos? Van a aumentar la osmolaridad y van a traer agua. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que el volumen de secreción intestinal, de alguna manera, secretamos de 6 a 7 litros de jugo intestinal, más el contenido de la dieta, ¿no? Entonces, eh, si nosotros lo sumamos, pues vamos a tener a 8 o 9 litros en el intestino delgado que finalmente se van a absorber. ¿Ok? Pero sin embargo, pues ese es todo el concepto de secreción, lo que deben saber sobre la secreción, la verdad, lo más importante, en mi opinión. Y bueno, en la secreción, pues habíamos hablado que se da mayormente en el estómago y en la segunda porción duodenal, ¿no? Que es lo más importante. La secreción no se da en el esófago, en el colon, en el estómago y en la saliva no se va a dar. Vale, ¿ok? Siguiente. En relación a la edificación, hay que marcar lo correcto, ¿no? Y aquí, bueno, hablamos un poco sobre el colon sigmoide y el recto, ¿no? Recordemos que después del colon sigmoide sigue el recto y el ano, ¿no? Y acá tenemos pues esfínteres, ¿no? El ano tiene esfínteres, el ano tiene su esfínter anal externo, que está acá, como lo pueden ver, y acá tenemos el esfínter anal interno, ¿no? Y ahí tenemos músculo elevador del ano y los pliegues transversos que son importantes, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del esfínter anal interno, decimos que es una capa circular interna del colon. Y sí, mira, como lo pueden ver. Y recuerden que es músculo liso, ¿ok? Eso tienen que recordar, el músculo liso. Sin embargo, el esfínter anal externo, pues es un músculo estriado. Pues sin embargo, tenemos un control voluntario de este, ¿ok? Y ya el nervo pudendo, pues ahí actúa, ¿no? Entonces, si nos dicen acá, este, el esfínter anal externo es más grueso que el interno, pues sí, ¿no? De alguna manera, el esfínter anal externo, su diámetro es de 0,6 a 1 centímetro y el interno, pues, es de 0,5. El recto no tiene capacidad adaptativa. Mentira, el recto tiene una capacidad adaptativa muy buena. Recordemos que nos ayuda pues a almacenar nuestras heces de alguna manera y se puede distender considerablemente, ¿no? Entonces, eso es mentira, eso es lo falso, ¿no? El esfínter anal externo es de musculatura lisa, falso, ¿no? Acabamos de decir que es de músculo estriado. Eh, Y por eso, pues, nosotros vamos a tener control voluntario. El esfínter anal interno es músculo estriado, pues ya es lo opuesto, ¿no? Y el resto mide alrededor de 20 centímetros falso. El resto generalmente mide de 12 a 15 centímetros de longitud en los adultos, ¿no? Entonces, ahí recuerden este cuadrito de acá que les ha venido, ¿no? Varias veces, ¿ok? Después tenemos la zonificación hepática. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la zonificación hepática, les ha venido este,
tipo de preguntas, ¿no? Como que, eh, ¿en qué zona tal cosa, en qué zona y así, ¿no? Entonces, recordemos que de alguna manera, pues, eh, el hígado eh, es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera eh, el, a ver, es un órgano que está dividido, ¿por qué? Por 8 segmentos, ¿no? 8 segmentos pequeños del hígado, ¿no? Y bueno, el cual, estos 8 subsegmentos hepáticos van a conformar, pues, la triada portal, ¿no? De alguna manera. Y cada segmento es independiente, ¿ok? Cada segmento tiene un drenaje biliar y una irrigación aferente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me hablas de eso? ¿Por qué es importante de eso? Porque esto va a permitir, de alguna manera, mantener su función. Incluso después de, si nosotros quitamos un segmento, o sea, si nosotros, por ejemplo, vemos y decimos, el segmento medial posterior del hígado está mal, lo tenemos que quitar, el hígado igual va a funcionar, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué va a funcionar? Porque tiene pues su drenaje e irrigación en cada sitio, en cada lóbulo. Entonces no pasa nada. Entonces, por eso decimos que el hígado es un órgano muy blando, muy, ¿cómo se dice? Muy amable, ¿no? Entonces, eh, mm, ¿qué más podemos decir del hígado, no? Algo importante que podemos decir. Y bueno, del hígado más les han preguntado, pues, esto de la zonificación, ¿no? Eh, la zonificación en la zona uno está dado justo la vena porta, ¿no? La arteria hepática, y está drenando la sangre ahí. Entonces, está formada por la vena mesentérica superior e inferior. Todos los nutrientes que se han ido recogiendo en la absorción intestinal tienen estas características que les he subrayado, porque yo creo que sí les va a venir en su examen y sí les ha venido, pues, ¿no? La sangre es rica en oxígeno y nutrientes. ¿Por qué? Porque vienen de frente de la vena mesentérica. Eso tienen que entender. Después de eso, las enzimas del ciclo eh, de la urea, de alguna manera, pues después de eso existe una alta densidad mitocondrial en esto. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el metabolismo oxidativo y la síntesis de glucógeno eh, intervienen aquí, ¿no? Entonces, por eso es bastante nutritiva, es sangre, la sangre está oxigenada de alguna manera, ¿no? Y está oxigenado todo esto, toda esa parte, ¿no? La zona periportal. Sin embargo, la zona pericentral, que es la zona 3, recuerden que aquí se encuentra cerca de las venas centrales, ¿ok? Entonces, una vez que la sangre discurre por los sinusoides hepáticos, la sangre llena va a llegar con menor oxígeno. Entonces, es todo lo contrario de aquí. La sangre poco oxigenada, menor cantidad de nutrientes, aquí viene el glutamato sintetasa, ¿ok? Y bueno, pues, y la zona 2 es una zona que se diferencia, pero tiene una cierta similitud con la zona uno y con la zona 3. Entonces, si nos vamos alejando más, esta sangre va discurriendo por los sinusoides, canalículos hepáticos hacia la vena central y va a tener una zona, ¿no? Entonces, siempre les ha venido así preguntas de este tipo. Recordemos, miren, la zona 3 tiene abundantes nutrientes y pues no, habíamos dicho que la zona 3 tiene menor cantidad de nutrientes, ¿no? Entonces, esto es falso. La zona 3 es muy oxigenada, no. La zona uno tiene un metabolismo anaeróbico. Eso es falso también. Recordemos que su metabolismo es oxidativo, ¿ok? Y la zona 3 es intermedia, eso es falso, porque la zona uno. Entonces, recordemos que la zona uno es rica en oxígeno, ¿ok? Después, en relación a la masticación, marque lo falso, dice, ¿no? Y aquí pues nos habla un poquito de los dientes, ¿no? Recordemos, los dientes incisivos cortan, nuestros dientes incisivos sí están, hechos para cortar, ¿no? Cortan 25 kilogramos de fuerza, los molares, premolares, que van a hacer su función es triturar, ¿no? Hasta 90 kilogramos de fuerza, los músculos masticatorios, de alguna manera, de la rama motora del quinto par craneal,
ayudan a eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá nos dice si por algún motivo no existen dientes o hay un traumatismo. Entonces, la arcada dentaria superior e inferior va a ejercer una mala distribución de nuestras fuerzas, ¿no? Porque así vamos a ejercer una mala distribución. Entonces, por eso se puede dar dolores en nuestros músculos que nos ayudan a la masticación, ¿no? Y bueno, pues, va a haber maloclusión, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué más les puede venir acá? Si no les viene la función de los dientes, pues les puede venir qué músculos intervienen en la masticación, ¿no? Recordemos que son los músculos temporales, los músculos maceteros y los músculos pterigoideos, el lateral y el medial, ¿ok? Eh, y bueno, pues si no hay buena compresión, les causa inflamación en la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces aquí recuerden que los caninos pues cortan, y no, los incisivos cortan, los caninos su función, los molares trituran, y bueno, pues aquí lo falso sería de que los caninos cortan. Marque en relación con la buena masticación, marque lo falso, ¿no? Esta es una pregunta súper regalada. Eh, en forma el bolo alimenticio, pues sí, vamos, gracias a la masticación vamos a formar un buen bolo alimenticio, condición de reflejo, es cierto, aumenta la superficie de exposición, es cierto, y evita un trauma, sí, acabamos de hablar del trauma, y bueno, la arcada dentaria puede estar incompleta, para una buena masticación, no, pues no habíamos dicho que debería estar completa, completamente todos nuestros dientecitos. ¿Ok? Siguiente, ¿cuál es la función más importante fisiológicamente en la boca? Pues no habíamos dicho que en la boca de alguna manera se inicia la digestión mecánica y pues lo más importante es pues la masticación, que es la que más va a cumplir. También se da secreción, ¿no? Pero no es la más importante. Después acá habla de esto, ¿no? Mira, Cecilia es una ama de casa. Dice que consume gran cantidad de postres, panes, arroz blanco, unos 4 o 6 panes al día, ¿ok? Por efecto de la insulina, estos carbohidratos en el sexo se depositan principalmente como en el hígado y eh, en los, en los músculos, dice, ¿no? Entonces, recordemos primero la digestión de nuestros carbohidratos, ¿no? Este, Cuando nosotros hablamos de la digestión de nuestros carbohidratos, pues tenemos que hablar sobre la maltosa, la lactosa, la sacarosa, la trealosa, etcétera, ¿no? Que la maltosa, glucosa más glucosa y así como pueden ver en el cuadrito, ¿no? Entonces, la digestión de carbohidratos, habíamos dicho que de alguna manera inicia en la boca, ¿no? Por acción de una enzima, que es la amilasa salival, ¿no? Y de alguna manera, después va a ir poco a poco, va a pasar, pues, ¿no? Por nuestra faringe y ya, bla, bla, bla. Va a ir al estómago, ¿no? Y bueno, los carbohidratos en el estómago, donde la digestión de alguna manera va a continuar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a venir el ácido, ¿no? De alguna manera. Y después de eso, en el intestino delgado, gracias a todas las enzimas, ¿no? Pancreáticas, el intestino delgado va a descomponer los carbohidratos. ¿En qué se descomponen los carbohidratos, no? En los carbohidratos, hay nada más. ¿En qué se va a descomponer? Aquí está, ¿no? En glucosa. ¿Ok? Y se absorbe en torrente sanguíneo y lo que va a proporcionar es energía a nuestro cuerpo. Entonces, aquí es muy bonito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes comen bastante carbohidrato, bastante carbohidrato, bastante carbohidrato y no hacen ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? No han utilizado toda la glucosa, ¿no? Y entonces el cuerpo dice, pucha, hay mucha glucosa. Entonces, ¿qué hago? Eh, lo voy a guardar en el hígado y en los músculos, ¿ok? Y lo va a guardar como el glucógeno, ¿ok? Que se guarda en hígado y músculos, ¿ok? Entonces, ¿por qué?
¿Por qué lo guarda el cuerpo? ¿Por qué no lo bota? Porque de alguna manera hace su reserva, ¿no? Y dice, ok, si en algún momento esta persona, por ejemplo, hoy día comiste de más, pero mañana no tomas desayuno, no almuerzas, entonces lo va a utilizar, ¿no? Y de alguna manera, pues, el hígado y en el hígado, perdón, el glucógeno va a estar estable, de alguna manera va a mantener estable los niveles de glucosa en sangre, ¿ok? Y entre comidas, de alguna manera va a ir liberando, ¿no? La glucosa según sea necesario, ¿ok? Y bueno, en los músculos, ¿cómo lo va a utilizar? Cuando una persona pues hace ejercicio, consume, es una buena fuente de energía, ¿no? El glucógeno, ¿ok? Sin embargo, recordemos algo muy importante y es que el glucógeno muscular que está en el músculo, este, no puede liberar glucosa al toque al torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, recordemos que el glucógeno que está hepático, o sea, este sí va a liberar, mira, de frente la glucosa, va a liberar la glucosa a la sangre, ¿ok? Pero este glucógeno que está en nuestro músculo no puede liberar de frente glucosa a la sangre, ¿ok? Este generalmente va a estar destinado a nuestras actividades, ¿no? Energéticas, ¿no? El tejido muscular, nuestra energía, como podemos ver acá. ¿Ok? Entonces, recordemos que nosotros almacenamos de manera como glucógeno, la mayor parte de nuestros carbohidratos que no consumimos. ¿Ok? Ok, de nuevo, con respecto a la unidad defecatoria, marque lo incorrecto. Habíamos hablado sobre el esfínter anal interno, sobre el esfínter anal externo, el recto, canal anal, esfínteres, músculos, y acá decimos, el esfínter anal interno es de mayor grosor que el esfínter anal externo, pues esto es cierto. El esfínter anal externo es voluntario. Este, eh, eh, no, esto es correcto, ¿no? El esfínter anal externo es mm, voluntario. Esto es correcto. El esfínter anal interno es de muscular liso correcto. El esfínter anal interno con capa muscular interna del colo. El esfínter anal externo depende del nervio pudendo, ¿no? Entonces, aquí, bueno, pregunta se ha repetido de alguna u otra manera de este cuadrito, ¿no? Y aquí les he puesto una imagen bonita que también supongo que la han visto en su teoría, y trata pues de la postura, ¿no? La postura antinatural con tensión y depresión y con la altura en cuclillas relajada y natural, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, pues hablamos que el control de nuestra defecación de una manera consciente, ¿no? Entonces, nosotros generalmente, pues, en la posición que nosotros nos colocamos al defecar, si nosotros tenemos un ángulo recto en la rodilla, no va a ayudarnos a una buena defecación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no nos va a ayudar? ¿Tiene su explicación? Sí. Nosotros tenemos ahí a quien a un músculo, ¿no? El músculo cubo rectal, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues este nos ayuda para que se encuentre en relajación y pues nos ayude a nuestra defecación, ¿no? Y facilite la defecación, ¿ok? Entonces, también les viene una pregunta de eso, que es aquí. En relación a la defecación, marque lo falso, ¿no? El esfínter interno es liso y delgado, cierto, el esfínter externo es voluntario, es cierto. La capa muscular se entrelaza con la circular, ¿cierto? Y el pujo en ángulo es 90 grados y esto está mal porque es antinatural, existe mayor tensión y mayor presión, ¿no? Y de ahí está conformado por los músculos pubo-rectal y elevador del ano, que les había dicho que sí, o sea, sí, ¿no? Eso es verdadero. De nuevo viene la zonificación portal y de nuevo pues hablamos, ¿no? Sobre estos tres, ¿no? Las características, ¿no? Siempre recuerden, la periportal es rica en oxígeno, con una actividad mitocondrial elevada, ¿ok? De alta intensidad
mitocondrial, es rica en enzimas de calcio y urea, y la zona 3 es poco oxigenada, y aquí pues metabolismo aeróbico pues estaría en lo falso, ¿no? Continuamos. En la relación con las etapas de secreción gástrica, marque lo falso, ¿no? Y aquí es muy interesante en las etapas de secreción, porque existe tres, pues, ¿no? La etapa cefálica, ¿no? Que es donde los núcleos dorsales del vago, de alguna manera, centro vagal del bulbo raquídeo, este, ayudan, ¿no? Existe un 30% de secreción, ¿ok? ¿Ok? Y de alguna manera, después sigue la zona, la etapa gástrica, que existen los reflejos vagales, ¿no? Y entéricos y de gastrina, y existe el 60% de la secreción y apertura de nuestra valva pilórica, ¿no? Entonces aquí vamos a tener a los reflejos nerviosos secretores locales, a los reflejos vagales y a la estimulación de quién, de nuestra gastrina y histamina, ¿no? Y después viene la fase intestinal, ¿no? Y es la secreción de gastrina, pero en pequeñas cantidades, y aquí también se dan mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales, ¿ok? Entonces, esas son las etapas de la secreción gástrica. Recordemos aquí que la etapa cefálica se estimula con la vista, y es cierto, o sea, si ustedes ven un alimento que pucha, es súper rico, ustedes ya van a empezar, pues, ¿no? A estimular, ¿no? Su centro vagal. ¿Ok? Los estímulos de secreción, ¿es la distensión? Sí, ¿no? Sí, uno de los estímulos de secreción es la distensión. ¿Existe un efecto sinérgico de estímulos? Por supuesto que debe existir la sinergia en nuestros estímulos. Y la etapa intestinal es la de menor secreción. Y es cierto, ¿no? Donde ahí se va a dar más en la secreción es en la fase gástrica. Y después de eso, la etapa cefálica da en el 50% de la secreción, ya es 50, ¿no? Y por ciento de la secreción se va a dar en la etapa cefálica. Creo que, si no me recuerdo, aquí pueden revisar, la verdad, no lo he revisado. No sé si en el Guyton aparece el 30% de secreción, etapa cefálica, y la etapa gástrica 60% de secreción, o en su libro aparece así y en la pregunta sí, ¿ok? Pero en su examen le dieron como la etapa cefálica se da 50% de la secreción. Pero recuerden que la más importante es la cefálica y la gástrica, ¿no? Y ya después la intestinal, pues no se va a dar. Es la etapa de menor secreción. Después tenemos aquí, en relación al músculo liso o gastrointestinal, marque lo correcto, ¿ok? Cuando nosotros hablamos sobre este tema del músculo liso, gastrointestinal, etc., pues se nos tiene que venir a la mente eh, el músculo, ¿no? De nuestro intestino, de nuestra, del, del estómago, del estómago, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de eso, pues tenemos que decir que nosotros no controlamos de alguna manera cómo se mueve nuestro estómago, ¿no? Cuál va a ser el movimiento. Solo nosotros cuando masticamos, que es la primera parte de la digestión, lo vamos a controlar, ¿no? Y ahí se va a formar el bolo alimenticio, ¿no? Entonces, después de eso, podemos controlar, pues, la última parte, ¿no? Gracias al esfínter anal, ¿no? Que vamos a decir, ok, ahora sí puedo defecar normal. Pero el resto, pues, va a tener contracciones, que va a haber el peristaltismo, vamos a tener, pues, todo el movimiento, la absorción, va a haber secreción, y eso no lo vamos a controlar, ¿no? Entonces, el músculo liso, que este músculo liso gastrointestinal que justo nos preguntan, es el que va a hacer las contracciones, ¿no? Constantes, y las contracciones tónicas, contracciones periódicas,
y también contracciones fásicas, ¿no? Entonces, vamos a tener una actividad eléctrica de alguna manera también, que le vamos a llamar potenciales de onda lenta, ¿ok? Y estas van a ser los potenciales que aquí hemos puesto, ay, carambas, los potenciales de la onda lenta, ¿ok? ¿Y qué va a pasar acá? Este, aquí pues vamos a hablar sobre el eh, el marcapaso de Cajal. No sé si habrían escuchado las células intersticiales de Cajal que regulan el peristaltismo del tubo digestivo, ¿no? Regulan cuántas ondas va a dar el tubo digestivo. ¿Para qué? Para que pase la comida, porque si no, no pasa. Y bueno, ¿en dónde están estas células? Están entre la capa longitudinal y la capa muscular. Fácil les puede venir eso en su estómago. Recuerden que eh, esta actividad eléctrica pues se va a dar de 3 a 5 ondas por minuto en el estómago, de 12 a 20 ondas por minuto en el intestino delgado y de 6 a 8 ondas por minuto en el colon, ¿no? Entonces se da en segundos, la verdad, el potencial de membrana de milivoltios de alguna manera va a haber, ¿no? Estas ondas lentas y el régimen eléctrico que va a haber, ¿no? Entonces, aquí dice, en relación al músculo liso gastrointestinal, las ondas lentas del intestino grueso son de 6 a 8 ondas por hora. Falso, ¿verdad? Después de eso, porque es por minuto. Los potenciales de onda lenta del intestino delgado son de 12 a 20 horas por minuto. Perfecto, está bien. Las ondas lentas gástricas condicionan siempre la motilidad. Eso es verdadero, no siempre van a condicionar la motilidad, no las ondas gástricas. Está presente en todo el tubo digestivo y eso es falso, solo está en el estómago, intestino delgado y colon, ¿no? Y tiene solo contracciones tónicas, lo cual también es falso, ¿no? No siempre va a tener las contracciones tónicas de alguna manera, ¿ok? Entonces, eso les puede venir. Siguiente. Recordemos, antes de pasar a la siguiente pregunta, las hormonas gastrointestinales, ¿ok? Ustedes se tienen que aprender la familia de la gastrina y la familia de la secretina bien, muy bien. Después ya, si quieres, se aprenden las otras, ¿no? Hormonas. Siempre la gastrina, la familia de gastrina y la familia de secretina, y acá pueden mm, eh, mm, aprenderse la sustancia P, siempre la somatostatina, el glucagón, este, el polipéptido pancreático también, que son importantes. Bueno, al final todos son importantes, ¿no? Pero son algunas más importantes, el péptido liberador de gastrina. ¿Por qué? Porque acá mucho les habla en relación a la vesícula miliar, marque lo falso, acerca pues de también de la secreción, ¿no? Recordemos que este, la colecistocinina, de alguna manera, ayuda al movimiento de la vesícula biliar y hay péptidos, ¿no? Y también recordemos que el origen es el intestino delgado proximal y en este caso las células I que tienen 5 minutos de vida media, ¿no? Entonces, la secreción biliar es importante, eh, está dado por quién, por el hígado y se produce en la bilis, habíamos dicho, ¿no? Hasta 1 litro diario y la secreción es de 600 a 1000 centímetros cúbicos al día. ¿Cuál es la función importante? Excreción de ciertas drogas o sustancias tóxicas, ¿no? Entonces la vesícula biliar de alguna manera absorbe agua y lo deshidrata y también absorbe sodio que de alguna manera lo hace más espeso, ¿no? Y bueno, incrementa las sales biliares, el colesterol y la eh, bilirrubina, ¿no? Entonces, recordemos que la vesícula biliar, pues de alguna manera el hígado produce de 1000 a 1500 centímetros cúbicos de bilis al día. Eso es importante. Recordemos que es contraída por la colecistocinina. ¿Se puede vivir sin la vesícula? Sí, sí se puede vivir sin la vesícula.
concentra bilis concentra hasta 20 veces la bilis, es cierto, puede ser de 5 a 20 veces. Y bueno, lo que sí no tiene es capacidad para diluir la bilis. ¿Ok? Este sí no va a tener la capacidad para diluir bilis, la vesícula. Ahora hablemos sobre el vaciamiento gástrico, ¿ok? Cuando nosotros hablamos sobre el vaciamiento gástrico, pues se nos viene a la mente, pues, ese cuadrito se tiene que venir a la mente, ¿ok? Mira, en nuestro estómago, de alguna manera, se va a ir mezclando, ¿no? Nuestra comida. Y bueno, ¿qué producimos? Pues va a haber aquí quienes van a estimular esto de alguna manera. Se va a estimular por distensión y por la gastrina, ¿no? De alguna manera. ¿Por qué? Porque se va a ir mezclando, va a haber producción de gastrina y de alguna manera, pues va a empezar este vaciamiento gástrico, ¿no? Y de alguna manera, pues todo esto, todo el contenido, ¿dónde va a pasar? Al duodeno, ¿no? Entonces, el duodeno, este, lo que va a decir, cuando va a pasar esto al duodeno, lo que se va a abrir es el píloro, ¿no? El píloro lo que va a decir es, ok, vamos a cerrar, va a haber una inhibición, ¿no? Gracias a quién? A la colicistoquinina también nos va a ayudar aquí. Entonces, primero, aquí es importante, antes que hablemos de quiénes inhiben, ¿no? Todo esto va a depender mucho lo que nosotros vamos a comer, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tomamos agua, el vaciamiento gástrico va a ser rápido, ¿no? Va a ser en 20 minutos y ya está. Más bien, si nosotros comemos algo pesado, por ejemplo, vamos a comer carne, va a demorar muchas horas. El estómago de la persona va a demorar más, ¿no? En hacer todo ese proceso, en vaciarse. Mientras más compleja sea nuestro alimento, lo que nosotros vamos a comer, más lento va a ser nuestro vaciamiento gástrico. Y de alguna manera, pues, por eso va a depender mucho de si nosotros consumimos líquidos, nosotros consumimos sólidos y todo eso. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes van a inhibir este vaciamiento gástrico? ¿Ok? Primero, en la retroalimentación duodenal va a comprender de dos: el reflejo del sistema nervioso entérico gástrico y la retroalimentación de la hormona por la coles- colecistoquímica. ¿Ok? Entonces, aquí sí tienen que aprender esto. Cuando el bolo alimenticio está en la boca, pues nosotros formamos el bolo alimenticio. El quimo se forma ¿en dónde? En el estómago. ¿Ok? El quimo se forma en el estómago, esa palabrita. Y el kilo se forma en el intestino delgado. Ya de ahí viene la heces, la defecación, ¿no? Entonces, el quimo, demasiado grande en el intestino delgado. El quimo, demasiado ácido. El quimo, con muchas proteínas o grasas no procesadas. El quimo, hipo o hipertónicos o irritantes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que de alguna manera la retroalimentación duodenal va a comprender gracias al sistema nervioso entérico y la retroalimentación hormonal que va a tener. ¿Ok? Entonces dice que aquí inhibe el vaciamiento gástrico, pues va a ser todos, ¿no? Todos aquí van a inhibir, ¿ok? Sin embargo, la gastrina, recordemos que va a ser, es estimular, ¿no? El vaciamiento gástrico, gracias a que se va a ir procesando y de alguna manera empieza el vaciamiento gástrico que va a ir al duodeno. Eso recuerdo. Lo mismo acá, en relación al vaciamiento gástrico, señale lo incorrecto. Inhibe el quimo hipertónico, eso está bien, porque lo va a inhibir. Estimula la gastrina también, el vaciamiento gástrico le estimula la gastrina. Estimula la distensión, sí. Inhibe el quimo con el pH ácido, que está acá, el quimo demasiado ácido, sí. Estimula el reflejo enterogástrico, y eso es falso, ¿no?
De esa manera, lo que va a hacer el reflujo enterogástrico es inhibirlo, ¿no? El reflujo enterogástrico lo que va a hacer es inhibir el vaciamiento gástrico. Después acá lo mismo, en relación a la devolución, marque lo correcto, pues tenemos la fase oral, que habíamos dicho que es voluntaria, la fase faríngea involuntaria y la fase esofágica involuntaria, ¿no? Entonces, lo correcto sería que se produce la elevación del paladar blando y, este, y la oclusión de coanas, ¿no? Porque los demás son falsos. Después de eso, en relación a la saliva, marque lo falso. Recordemos que la digestión en la boca también es, aparte de mecánica, que es por la masticación, pues hay digestión química gracias a la amilasa salival, ¿no? Que es la digestión mecánica gracias a la dentadura, la mecánica gracias a la dentadura, ¿no? Entonces la saliva es producida por las glándulas salivales, ya sean parótidas, submandibulares, sublinguales, submaxilares y otras que son bucales, ¿no? Este, el volumen diario es de 80 a 150 centímetros cúbicos, o sea, 1 litro de saliva aproximadamente. Y aquí vamos a ver si la secreción es serosa y la secreción mucosa, ¿no? Y aquí recordemos que la secreción serosa es gracias a la tialina y que va a digerir almidón, y la secreción mucosa, la mucina, la lubricación, ¿no? Que hace para que no sea doloroso, ¿no? Nuestra deglución y todo eso, y no nos atragantemos, ¿ok? Entonces aquí, la saliva humidifica y lubrica el bolo alimenticio, pues cierto, contiene tialina, pues cierto, es una secreción serosa. El volumen diario es de 800 a 1500 mililitros, centímetros cúbicos, es cierto, aumenta el pH, también es cierto, y las glándulas parótidas son mucosas, y esto pues es falso, ¿no? ¿Ok? Continuamos. En relación al estómago, marque lo falso, ¿ok? El estómago, de alguna manera, pues tiene o, 3 capas musculares, ¿no? Este, eh, va a tener a las capas del estómago van a ser bueno, las musculares van a ser formadas por músculos lisos, ¿no? Eh, ¿Cuál era la circular? ¿Cómo era? Va a tener la longitudinal externa, así era, ¿no? La longitudinal externa, la circular media y la oblicua interna. Y los demás van a ser cile, que es la circular interna y la longitudinal externa. ¿Ok? El estómago es la única que tiene las 3 capas musculares, que es la longitudinal externa, circular media y oblicua interna. ¿Ok? Eso es verdadero. Ahora, el, de alguna manera, eh, el cuerpo, el cuerpo y el fondo nos ayudan al almacenamiento y a la propulsión, ¿ok? No se van a olvidar de eso, el cuerpo y el fondo. Y el antro se va a encargar, de alguna manera, también, el cuerpo también se va a encargar, disculpen, de la mezcla, trituración y propulsión, ¿ok? Sin embargo, el antro también nos va a ayudar a triturar la comida en una parte, más se van a dar en el cuerpo, pero igual nos va a ayudar, ¿ok? Ok. ¿Y cuál sería lo falso aquí? Pues sería que el fondo gástrico es de volumen pequeño, y eso es mentira. El fondo gástrico sí tiene un volumen considerable y también nos va a ayudar al almacenamiento y a la propulsión, ¿ok? Eso es lo que pasa en esto. Aquí.
En relación a las células de Aput, ¿ok? Las células de Aput, como acá dice, se localizan a diferentes alturas de la glándula y se predomina en la base, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de las células de Aput, antes de ver este cuadrito, nosotros tenemos que decir que estas células son conocidas como células neuroendocrinas, ¿ok? Y bueno, pues este está incluido en nuestro tracto gastrointestinal, ¿ok? ¿Y para qué sirven estas células? Estas células tienen la capacidad de sintetizar y liberar hormonas, ¿ok? Entonces, de alguna manera nos van a ayudar a liberar, ¿no? La serotonina, histamina, dopamina, ¿ok? Así también como la gastrina, la secretina, la colecistocinina, quinina, perdón, entre otras, que nos va a ayudar, ¿ok? Entonces, aquí tiene sus características especiales, ¿no? Las células son pequeñas, no siempre llegan a la luz, no siempre van a llegar a ver la luz, tienen pequeñas microvellosidades expuestas a la luz glandular, secretan péptidos y polipéptidos hormonales y sustancias reguladoras. Hay al menos 17 tipos de esas células, ¿ok? Entonces recordemos que estas células juegan un papel muy importante en la comunicación, ¿no? Del sistema nervioso, sistema endocrino y ayudan a coordinar de alguna manera respuestas en cuerpos diferentes estímulos, ¿no? Y nos ayudan manteniendo también un equilibrio, ¿no? La homeostasis. Entonces, eh, ¿sintetizan polipéptidos estas células? Sí, ¿ya? ¿Captan aminas? Sí. ¿Son de forma piramidal? Sí, mira, ahí vemos en la imagen. ¿Es de carácter hormonal? Sí, ya les había dicho que también es de carácter hormonal. ¿Participa solo en movimientos? Es falso, pues, ¿no? No solo participan en el movimiento, ¿no? Contribuyen al mantenimiento de equilibrio, ya se había dicho. También secretan, sintetizan y liberan varias hormonas, entonces eso es falso, ¿no? Ahora, si hablamos de los reflejos locales, nos dice marca lo verdadero, ¿no? Entonces aquí en los reflejos locales vamos a tener, tenemos que hablar de reflejos locales, reflejos cortos y reflejos largos, ¿no? Los reflejos locales se dan en el sistema nervioso entérico, ¿no? No viaja a ningún lado, sino donde va a ocurrir en el mismo lugar. Por eso son reflejos locales, ¿ok? Y están integrados por completo dentro del sistema nervioso entérico, ¿ok? Y aquí lo más importante, se da la secreción, el peritonitismo, las concentraciones de mezcla y inicio local, ¿ok? Sin embargo, los reflejos cortos se utilizan los ganglios paravertebrales y prevertebrales simpáticos, que son mesentéricos y celíacos, ¿no? Y aquí están todos estos reflejos cortos. Y en el nivel, no. El reflejo sistema nervioso, ¿no? Y puede regresar directamente hasta un sistema local, ¿ok? Entonces, dentro de los reflejos largos está la defecación, porque el peristaltismo, la contracción de mezcla, la emisión local, todos esos están dentro de de nuestros reflejos locales, ¿no? Entonces, los reflejos largos van a involucrar de alguna manera, la defecación, disculpen, van a involucrar de alguna manera que el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico estén en coordinación. ¿Ok? Incluso también el reflejo a la defecación, porque no es como que un complejo, ya, que vamos a defecar, sino de alguna manera, pues, tenemos que asegurarnos que todos
esos residuos sólidos salgan del cuerpo, ¿no? Entonces, cuando las heces se van a acumular en nuestro recto, este, las paredes de recto se estiran, ¿no? Entonces hay bastante distensión y eso de alguna manera pues va a decir, ah, ok, ya hay bastante aquí, y va a mandar a los receptores sensoriales, ¿no? Y una señal nerviosa va a enviar a de alguna manera, por las vías y señales del sistema nervioso central, ¿ok? ¿A dónde? A nuestra médula espinal, ¿no? Y ahí en la médula espinal va a decir, ok, hay que hacer un reflejo parasimpático. Y lo que va a hacer es enviar señales aquí al sistema nervioso parasimpático, ¿no? Y lo que va a hacer es que estas señales, ¿a dónde van a llegar? A nuestro colon. Van a decir, ok, colon, colon descendente, ¿no? Que es la que está en contacto con el sigmoide y el recto, y va a decir, ok, podemos eh, hacer señales parasimpáticas que provoquen contracción de este músculo que es del colon descendente y del recto. ¿Para qué? Para que nos ayude a expulsar nuestras heces, ¿no? Hacia el canal anal. Y de ahí, pues nosotros vamos a hacer uso de nuestro esfínter anal interno y externo que ya habíamos dicho, ¿no? Que existe el esfínter anal externo y interno, y el esfínter anal interno habíamos dicho que es involuntario, ¿no? Entonces se relaja este esfínter. ¿Para qué? Para que las heces salgan por ese canal. Nosotros después hacemos uso de nuestro esfínter anal externo, que ya es voluntario, y lo podemos relajar, ¿no? O contraernos depende, ¿no? Depende si nosotros queremos expulsar o no las heces, ¿no? Entonces, este es un proceso, este, mm, no tan largo que se da, pero sí empieza desde la distensión, ¿no? De nuestro ano. Entonces, es un reflejo largo que va a pasar desde una señalización nerviosa hasta el control voluntario de nuestros esfínteres, ¿no? Por eso es un reflejo largo. Después tenemos a los movimientos gástricos. Son movimientos gástricos postpandreal escépticos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta al movimiento en ayunas, que es el movimiento pandrial, y el movimiento postpandreal, que significa el movimiento después de haber comido, ¿no? Entonces, el movimiento en ayunas es un complejo motor migratorio en la fase 1,6% del ciclo sin movimiento, la fase 2 es 2,3% de una presión intermitente y la última fase pues hay ondas de contracción, ¿ok? Y sin embargo el movimiento después de comer y postpandreal hay una relajación receptiva, va a haber una acomodación, un peristaltismo antral y una contracción del esfínter, ¿ok? Recordemos y de nuevo que el estómago tiene tres capas, ¿no? La capa interna, la capa media y la capa externa, la cual va a haber oblicuo, longitudinal, circular y longitudinal, lo que nos van a ayudar, ¿no? A hacer esto. Entonces, recordemos que los movimientos gástricos postpandreales, aquí va a haber una relación receptiva, se va a acomodar, va a haber una contracción del esfínter, un peristaltismo antral. Sin embargo, el complejo motor migratorio en tercera fase, pues eso se va a dar pues en movimiento pandreal, o sea, en el movimiento en ayunas. ¿Sí? En relación al movimiento gástrico, señale lo falso. El estómago no se relaja ni crece, pues eso es, creo que esta pregunta es súper rápida, ¿no? Porque el estómago, obvio que sí se va a relajar y sí va a aumentar, ¿no? Su tamaño de alguna manera. ¿Ok? Ejerce una digestión mecánica, esto es verdadero. Está en el complejo motor migratorio también verdadero, hay contracciones del píloro, sí hay un peristaltismo antral en la mezcla, pues es obvio, ¿no? Después, no se olviden para su examen aprenderse esto, chicos. Siempre por ahí hay una pregunta que les vienen sobre las enzimas del jugo pancreático, sobre la tripsina, la quimiotripsina, que es lo que les viene, o si no les viene sobre la fosfolipasa, lipasa o amilasa, ¿no? Estas de acá poco, ¿ya? Que recuerden su simógeno, su activador, y la acción que va a tomar, ¿no? Estas enzimas del jugo pancreático. Y bueno, con eso hemos terminado. Más o menos he tratado de captar las de del sistema digestivo.
Y ahora nos vamos a ir a la fisiología renal, ¿ok? Creo que no es mucho, ¿ya? ¿Ok? Banco de fisiología renal. ¿Ahí dónde está? Mm, Noción de Montero, Plugo. ¿Ok? Dice acá. La nefrona es la unidad funcional de riñón. Y está fácil esta, ¿no? Está formada por, y ya habíamos hablado que la nefrona, pues, es la unidad funcional renal, habíamos hablado que tiene, ¿no? Y lo más importante, el glomérulo, el túbulo proximal, también el túbuli, hasta degenera el túbulo distal y el túbulo colector, ¿no? Que podemos ver en esta imagen. Ahora, recordemos, la nefrona tiene una, y acá está fácil porque dice está formada, ¿no? Entonces, ahí ya ustedes, pues, eh, ahí deducen que se está preguntando por partes, ¿no? Sin embargo, dicen, tiene una gran capacidad de regeneración, ¿ok? Algunas de las células renales pueden regenerarse, ¿ok? Y la nefrona en su conjunto tiene la capacidad de una regeneración, pero es muy limitada, ¿ok? ¿Qué pasa si existen lesiones muy graves en pérdida permanente de nefronas y la disminución de la función renal? Pues nada. Nosotros habíamos dicho que las nefronas de alguna manera pues se van perdiendo al paso de los años, ¿no? Porque tenemos, ¿cuántos teníamos en cada riñón? 1 millón en cada riñón, creo, ¿no? Había bastantes. ¿Ok? Son constantes durante toda la vida. A lo largo de la vida las enfermedades pueden dañarse y perderse, ya hemos dicho, gracias a enfermedades u otros factores. O sea, no son constantes. ¿Ok? Solo son corticales y no consumen oxígeno. No. Las nefronas pueden ser corticales y justaglomerulares. Hasta ahí ya, ustedes ya saben que no solo son, este, no es la respuesta, ¿no? Y recordemos que las nefronas justaglomerulares tienen un papel importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a la concentración de orina, y requieren suministro de oxígeno para la función, etc. Ahora, también vamos a ver sobre la barrera de filtración, si tiene carga positiva y deja pasar a las proteínas. Recordemos que la barrera de filtración tiene carga negativa y eso no se va a olvidar. La barrera de filtración tiene carga negativa y está diseñada para evitar el paso de proteínas grandes. ¿Ok? Por eso tiene carga negativa y nos ayuda a hacer el filtrado, ¿no? Glomerular. ¿Ok? Siguiente pregunta. La orina es es el ultrafiltrado a excretarse y su composición es, sí, pues la orina es ultrafiltrado a excretarse. Y aquí pues vamos a ver en qué consiste esto, ¿no? Nosotros tenemos el flujo sanguíneo hacia el glomérulo. O sea, ¿qué pasa? La sangre entra en el glomérulo a través de la arteriola aferente. ¿Ok? Entonces, la arteria aferente lleva la sangre rica en desechos y sustancias, y si la presión de la arteria aferente es alta, lo que va a hacer es que facilite nuestra filtración. De ahí viene la filtración glomerular. ¿Qué pasa? Que en el plasma sanguíneo es filtrado a través de quién? De la cápsula de Bowman, ¿no? La filtración glomerular. Y aquí está compuesta por células endoteliales, la membrana basal, pococitos, se va a filtrar agua, solutos pequeños, iones, sodio, potasio, la glucosa, aminoácidos, ¿ok? Y después, ¿qué pasa de eso? Existe la formación del filtrado glomerular, se da en dónde? En la cápsula de Bohm. Y ahí, pues, el filtrado contiene agua, glucosa, aminoácidos, iones. Aproximadamente 180 litros de filtrado se producen diariamente en nuestros riñones. Y de ahí, pues, la salida del filtrado hasta el túbulo proximal, ¿no? Entonces, ahí ya va a empezar, pues, a filtrarse, ¿no? Y comienza la absorción y la secreción selectiva, ¿no? Habíamos dicho que aproximadamente el 99% de filtrado será reducido a lo largo de todo nuestro túbulo que vamos a hacer, ¿no? Y habíamos dicho específicamente que más adelante nos han preguntado, por ejemplo, dónde se absorbe la glucosa, dónde se absorbe el sodio en mayor cantidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí vamos a ver eh, qué se va a hacer, ¿no? Entonces, el ultrafiltrado, al final, lo que se va a excretar, lo que va a salir de todo esto es la orina, ¿no? ¿Y cuál es la composición de la orina? Pues justo les dan bonito en su teoría y les hacen esto, ¿no? El 95% agua, 5% restantes son solutos, como la urea, sales disueltas, pigmentos y ácido úrico, ¿no?
Y es lo que era la respuesta y ustedes tienen que saber, ¿ok? Este, eh, son mecanismos del control del balance de sodio, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de el balance de sodio, vamos a hablar sobre, por ejemplo, si nosotros hablamos del hipotálamo posterior, que induce al filtrado glomerular de sodio, mira, el hipotálamo no induce al filtrado glomerular de sodio. El hipotálamo lo que va a hacer es regular la hormona antidiurética, ¿ok? Y después va a decir, ah, ok, ya, encárguense lo demás, ¿ok? Entonces va, el hormona antidiurética influye en la recepción de agua y sodio en los riñones, ya, el hipotálamo no está ahí. En la filtración, bueno, los cambios de la osmolaridad plasmática, los cambios de la osmolaridad plasmática lo que van a afectar principalmente es la liberación de quién, del ADH. ¿Ok? Va a decir, ah, ok, hipotálamo, por favor, libera la hormona antidiurética, ¿ok? Y no va a estar directamente relacionado al balance de sodio. Ahora, la mayor parte de la reabsorción de sodio se realiza en donde, en el túbulo proximal, ¿ok? Eh, no en la rama asa de Henle, en la rama ascendente de Henle, ¿no? Y el mecanismo contracorriente en la nefrona está más relacionado con la concentración y la dilución de orina. ¿Ok? Entonces, todo lo que va a manejar es el manejo de agua más que todo, ¿no? Y no el balance de sodio. ¿Ok? Entonces, acá dice la filtración glomerular de sodio y la resolución tubular de factores hormonales, ¿no? Entonces, eso sí tiene que ver bastante, porque estos son, de alguna manera, los mecanismos de control de balance de sodio. La filtración del glomerular determina la cantidad de sodio que va a entrar, ¿no? Que va a ser filtrado. Y la resolución tubular va a regular cuánto sodio va a ser reabsorbido de alguna manera, ¿no? Entonces, y los factores hormonales, como ya intervienen, aquí sí ya la aldosterona, la ADH, lo que va a hacer es, van a modular la absorción de sodio en diferentes partes de la nefrona. Entonces, aquí sí lo leí un poquito más, es como que, ah, ok, el balance de sodios, pues sí, de alguna manera va a intervenir en la filtración, reabsorción y de una manera, los factores hormonales, ¿no? Que va, tienen que analizar. En el transporte activo de solutos, nos dice, señale pues lo correcto, ¿no? Entonces nosotros habíamos hablado que existe los transportes, ¿no? Es el transporte pasivo y el transporte activo. Lo más fácil que pueden decirse el transporte activo, pues es siempre con ATP, con energía. Y el transporte pasivo, pues no utiliza energía, ¿no? No utiliza el ATP. Entonces, hay transportes también primario, secundario, activo, grueso. Y ahí vemos el primario utiliza directamente la energía ATP, la adenosín trifosfato, u otro enlace, ¿no? Que puede utilizar. El secundario se usa energía y deriva de diferencia generada por ATP también, ¿no? Y de alguna manera va a facilitar el transporte activo secundario como cotransporte o contratransporte. Y el activo grueso es la endocitosis, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que de alguna manera lo va a envolver y lo va a ingresar, ¿no? Entonces, y de ahí pues hay tres, ¿no? La pinocitosis, la fagocitosis y la exocitosis. Sin embargo, en el transporte pasivo pues tenemos la ósmosis, la difusión, la ultrafiltración. Entonces, si nosotros nos hablan de transporte activo, lo primero que se nos tiene que venir a nuestra mente pues es el ATP, ¿no? El ATP, de alguna manera, lo que va a hacer es ayudarnos, ¿no? Como a utilizar energía, ¿no? Entonces, el transporte activo de señal correcto, pues utiliza energía del ATP, ¿ok? No consume oxígeno y no usa transportadores falsos, la ultrafiltración es con consumo de energía falso, este, no requiere energía, desde ahí ya está, y son ejemplos de difusión y osmosis cero, ¿no? Estos son de transporte pasivo, ¿ok? Ahora, recordemos esto. Funciones de riñón, que sí las siempre les viene esto, memorícense. Recordamos que las funciones de riñón es la excreción de productos metabólicos, desechos y sustancias químicas extrañas. Recordemos que también interviene en la osmolaridad del líquido corporal y las concentraciones de electrolitos, ¿ok? Tiene que ver mucho con la regulación del
líquidos, o sea, equilibrio hídrico, electrolitos, diferentes solutos que hay en nuestro organismo y por eso también del agua, ¿no? Especialmente por eso hablamos del agua, la orina, etcétera. Participa en el equilibrio ácido y básico porque es importante en el manejo para ver el metabolismo de proteínas, por eso hemos hablado del pH también, que sí les va a venir, recuerden siempre el pH ácido, alcalosis, acidosis metabólica y todo eso. Regulación de la presión arterial sistémica que produce la renina, y ahí tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también lo tienen que estudiar. Y la secreción del metabolismo y excreción de hormonas como la eritropoyetina que ayuda a la producción de glóbulos rojos, calcitriol, etcétera, y a la neogenia, ¿no? Entonces también, de alguna manera, pues, este, estas son todas sus funciones. Recordemos que también interviene en la vida sexual, fabricación de sangre, factores de coagulación, producción de renina, que es controlada por la presión arterial, y el crecimiento y regulación de calcio y fósforo en nuestros huesitos, ¿no? Y eso les ha venido, por ejemplo, si, si nosotros vemos eh, esa pregunta y dice, en relación a las funciones de el riñón, no interviene en la regulación y concentración de electrolito falso, pues no, justo les había dicho que interviene en la regulación de osmolaridad del líquido corporal, la concentración de electrolitos, no participa en el metabolismo óseo falso, ¿no? Justo les había dicho incluso que nos ayuda al crecimiento, regulación del calcio y fósforo en los huesos. Solo permite eliminar la, la carga ácida, pero no interviene en la alcalosis metabólica, nos dice, ¿no? Y eso también es falso, ¿no? Interviene bastante en lo que es el metabolismo de excreción, ¿no? De hormonas y también en la, ¿cómo se llama? En la regulación de equilibrio hídrico y equilibrio en diferentes solutos que puede haber. También, de alguna manera, regula la temperatura, lo que es falso, ¿no? No tiene nada que ver con nuestro riñón. Entonces, lo correcto sería excreta productos metabólicos, desecho y elimina sustancias extrañas, ¿no? Esa es la función, creo, de las más importantes de nuestro riñón. Funciones de riñón, de nuevo, produce vasopresina y hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, eso debería ser, pues, lo falso, ¿no? El riñón no tiene nada que ver con producción de vasopresina y la hormona de crecimiento, ¿no? Entonces, lo habíamos hablado de esto en sistema endocrino, ¿no? Sin embargo, sí produce la eritropoyetina, habíamos hablado de su función en la presión arterial, regulación de equilibrio hídrico, ¿no? Metabolitos de desecho, etc. Y acá también justo les había hablado entre los factores de modificación del agua corporal de las personas, y el factor que hace diferencia entre hombres y mujeres. Les he dicho que nuestro cuerpo es mucha agua, que el varón tiene 60% de agua, la mujer 50%, y tienen que variar bastante la edad, sexo, composición corporal y embarazo, ¿no? Se había dicho que también los porcentajes, ¿no? El líquido intracelular y extracelular. Y acá dice, entre los factores que modifican el agua corporal, las personas señala el factor que hace la diferencia entre hombres y mujeres. Y les había dicho, pues, que lo principal, pues, es la grasa, ¿no? La grasa. Por eso las mujeres tenemos un menor porcentaje. Por eso también eh, los, entre los jóvenes, que un niño y un adulto, ¿no? También existe esa diferencia, ¿no? Entonces, no se olviden que es la grasa. La grasa es lo que hace que exista esa diferencia de agua. Ok, mira, en relación al complejo yuxtaglomerular, señale lo incorrecto. ¿Ok? Recordemos que eh, de alguna manera, mm, a ver, vemos aquí, ¿no? Nuestra imagen, es donde vemos las células yuxtaglomerulares, la arteriola eh, aferente, la arteriola deferente, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro complejo yuxtaglomerular, de alguna manera, pues, es una estructura que va a tener un papel importante, ¿no? En la regulación renal y también, recuerden, en la presión arterial, ¿ok? Entonces, ¿dónde está localizado eh, esto? Y de alguna manera, el complejo yuxtaglomerular está compuesto por células, ¿no? Y acá por eso le decía, ven esta imagen que está compuesto por las células
células yuxtaglomerulares, ¿ok? Que las tenemos acá, que las vemos aquí. Está compuesto también por las células de, de la mácula densa, que están aquí, ¿no? Y las células mesangiales, ¿no? O extraglomerulares. ¿Sí? Entonces, para que recuerden un poquito, las células yuxtaglomerulares, ¿dónde están? Como acá vemos, están pues pegadas, ¿no? En las paredes de las arteriolas aferentes, ¿no? Y bueno, ¿cuál es su función? Su función es que producen, ¿quién? Secretan a la renina, ¿ok? Esa son la función de las células yuxtaglomerulares. Lo que hacen es la producción de, ¿quién? De la renina. Secretan, sintetizan la renina. ¿Y para qué? ¿Para qué sirve esto? Para la regulación de nuestra presión arterial, ¿no? Entonces, este, ¿qué pasa? La secreción de la renina se va a dar, se va a estimular cuando nuestra presión pues está disminuida, nuestro volumen sanguíneo baja, etc. Pero las células de la mácula densa que ahí se encuentran, ¿por qué son importantes? Estas células detectan eh, la concentración de nuestro sodio y también del cloro, ¿ok? Entonces, si las concentraciones son bajas, las células de las máculas densas van a enviar señales y van a decir, oye, células yuxtaglomerulares, no hay sodio, no hay cloro, libera la renina. Y así lo que va a hacer es ajustar esa tasa de filtración glomerular y la reabsorción de sodio que hay, ¿ok? Y por último, las células mesangiales o extraglomerulares, o también, ¿cómo se llamaban estas células? Las células lasis, ¿no? Las células lasis. Las células lasis, no van a decir, oye, ¿cuáles son las células lasis? Estas son las células lasis. Entonces, ¿qué van a decir? Van a decir que estas células, de alguna manera, ¿cuál es su función? Es comunicar, ¿no? Las células que están aquí en la médula densa, las células yuxtaglomerulares. Mira, estas células, lo que van a decir es, ok, comuníquense bien, hablen bien, y bueno, nos va a ayudar, ¿no? A esto. Entonces, el complejo yuxtaglomerular lo que va a hacer es muy importante ¿en qué? En regular la presión arterial, ¿no? Entonces, es un sistema clave para otro sistema, ¿no? Que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? Que tiene que ver mucho con quién, con regular la presión arterial, ¿no? Entonces, nos ayuda también a quién, con el equilibrio de sodio, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Entonces, recordemos que las células glomerulares lo que van a hacer en nuestro cuerpo es este, producir, ¿no? O de alguna manera liberar renina que, que de alguna manera van a actuar la renina, y ahora la vamos a ver porque hay una pregunta también, que actúan sobre el angiotensinógeno, que es producido por el hígado, ¿no? Y ahí se da todo ese proceso de la angiotensina, la enzima convertidora, ¿no? El ECA, etcétera, etcétera. Y lo que nos ayuda a ver, a incrementar, ¿no? El volumen sanguíneo y la presión arterial. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el complejo yuxtaglomerular, para que ustedes entiendan un poquito más. Entonces, aquí decimos, está formada por la arteria aferente, túbulo que tiene a la mácula densa, pues sí. Participa en la regulación del túbulo glomerular, que está formada por un polo tubular y un polo vascular, sí. Las células yuxtaglomerulares secretan renina, sí. Entonces, las células de la mácula densa sensan calcio, no. Las células de la mácula densa no sensan calcio. Eso es lo falso, lo incorrecto, ¿no? Mira, y aquí está lo que les había dicho, ¿no? La acidosis metabólica se define por las siguientes características, ¿no? Y eso es lo que les había dicho. Recuerden este cuadro, que es lo mejor que les puede pasar. pH menor a 7,35, acidosis, pH mayor a 7,45 alcalosis, y ahí cuando ya se dan cuenta, pues miran el bicarbonato y la presión de CO2, ¿no? Entonces, aquí dice, por ejemplo, acidosis metabólica. Entonces, la acidosis metabólica, este, eh, tiene que ver con una disminución, ¿no? Del CO2 y un aumento de una disminución del bicarbonato, disculpa. Entonces dice,
Adición de carga ácida, sí, porque está en acidosis. Disminución de la concentración de bicarbonato, sí, por eso es metabólico, ¿no? Porque hay una disminución del bicarbonato. Disminución de la presión de CO2, sí, por supuesto. Y disminución del pH, sí, por eso es ácido, ¿no? Aumento de la presión de CO2, no, porque si no sería una acidosis respiratoria. Entonces, eso es importante que sepan ese cuadrito para que respondan este tipo de preguntas, ¿ok? Después, cuando hicimos este, todo lo que tiene que ver renal, pues les había dicho que ahí se aprendan este cuadrito, que si les viene, que son las hormonas que regulan la absorción tubular, ¿no? Y aquí tenemos, en los mecanismos reguladores de la absorción tubular participan excepto, ¿no? Y aquí tenemos, la paratormona, de alguna manera, el peptido atrial natriurético, la hormona antidiurética, la aldosterona, la angiotensina 2, y quién no actúa el factor de crecimiento endotelial. Mira, esa está fácil, ¿no? Porque solo te preguntan las hormonas, ¿no? Entonces, aquí también habíamos hablado de la barrera de filtración glomerular que tiene siguientes características, nos dicen. Entonces, nosotros habíamos hablado que la barrera de filtración, primero tenemos el endotelio del capilar glomerular que contiene las fenestraciones. Habíamos hablado también que la membrana basal glomerular tiene tres capas, la lámina rara interna, rara externa y la lámina densa, y también tiene sus prolongaciones, ¿no? O son componentes epiteliales que tienen pedicelios, ¿no? Ya que habíamos dicho que aquí estaban, ¿no? Estas eran sus prolongaciones de alguna manera, ¿no? Entonces, estos son sus podocitos, y los podocitos también tienen sus componentes, ¿no? Entonces, la membrana basal, que está ahí en contacto, ¿no? Tiene un pedicelo, y el pedicelo tiene la P-cateína, la nefrina, la actina y la catenina, ¿no? ¿Y por qué son importantes? Y acá lo vemos. Porque su importancia está en los síndromes nefróticos genéticos, dicen, ¿no? Entonces, la alteración de esta barrera y filtración lo que va a ocasionar es proteinuria, ¿no? Va a haber proteína en nuestra orina. ¿Y cómo nos damos cuenta? Generalmente nuestra orina está espumosa, ¿no? Entonces, acá dice la filtración glomerular tiene las siguientes características, y aquí, pues, está compuesta por capa endotelial, la membrana basal, capa epitelial con los podocitos, sí, tiene carga negativa, no deja pasar los solutos como la albúmina, sí. La alteración de la barrera de filtración ocasiona principalmente proteinuria, sí, acaba de decirles. La membrana basal glomerular tiene tres capas, sí. Y las células mesangiales y las células yuxtaglomerular participan en la barrera de filtración. Pues no, ¿no? No van a participar, no es su función. ¿Ok? Los componentes de la barrera de filtración glomerular también. Justo nos habla de eso. Y bueno, sus componentes, la capa endotelial, la membrana basal y la capa epitelial de los podocitos, ¿no? Justo como ya les había hablado de la filtración, ¿no? Estos dos son, de alguna manera, pues las capas endotelio capilar, membrana basal y diafragma de hendidura, donde van a estar, ¿no? De alguna manera el podocito de la capa visceral, ¿no? De la cápsula glomerular. ¿Ok? Después tenemos acá en relación a la fracción de filtración, este, que nos habla y nos dice, pues, señale lo correcto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre los elementos de, de la fracción de filtración, ¿ok? Justo habíamos hablado sobre que los elementos de la función renal, pues son la filtración, la absorción, la, la secreción y la excreción, ¿no? Y habíamos dicho que no había que confundirnos entre la secreción y la excreción, ¿no? Eso habíamos dicho. Entonces, recordemos que el, existen pues fórmulas, ¿no? Recordemos que la fracción de filtración de alguna manera, pues,
es de alguna manera, es el flujo de la fracción de filtración era una fórmula, ¿no? Que nos hablaba sobre el flujo plasmático renal, ¿ok? Y de alguna manera nos hablaba sobre eh, la, el flujo glomerular, el flujo sanguíneo glomerular, algo así. A ver, déjenme recordar. El flujo sanguíneo renal, pues nos hablaba sobre, ¿cómo era esto? La formulita era la fracción de filtración. eh, la fracción de filtración, ¿cuándo era? Cuando la sangre tenía un flujo sanguíneo renal, ¿no? Que de alguna manera pues había entrado por la arteriola eferente, y cuando ya esto de alguna manera pues empieza todo el proceso de filtración, pasa a estar ultrafiltrado, ¿no? De alguna manera. Y de ahí hablamos sobre nuestra eh, fracción de filtración, ¿no? Que nos habla pues que no todo el flujo sanguíneo renal se va a filtrar, pues, ¿no? De alguna manera, solo una parte del flujo sanguíneo renal se va a filtrar. Y ahí es cuando nos dice que solo el 0,2%, que esto sí se tienen que aprender de memoria, que el 0,2 o, perdón, o 20% del flujo es lo que se va a filtrar. ¿Y qué va a pasar con el resto? El resto lo que va a hacer es que vuelve la circulación, ¿no? Por la arteriola eferente. Entonces, lo que hablamos aquí era que el flujo sanguíneo renal va a ser igual a la presión arterial, ¿ok? Menos la presión de la vena renal, ¿no? Entonces, de alguna manera, el flujo sanguíneo renal, por eso, está muy relacionado y directamente relacionado con la tasa de filtración glomerular, ¿no? Entonces, estas, si las dos van a descender, las dos van a aumentar. Recordemos que la excreción es la filtración menos la reabsorción más la secreción que va a, a, a ocurrir, ¿no? En esto. Entonces, eh, eso es, ¿no? O sea, aquí nos habla bastante de la fracción de filtración. Recordemos que no todo se resorbe, que el 20% de flujo plasmático renal solo se va a resorber. Después hay fórmulas que, la verdad, acá no lo he puesto, que es la fracción de filtración y tiene que ver bastante con el hematocrito, ¿no? Y el flujo plasmático renal, ¿no? Que de alguna manera, pues, nos habla sobre eso, ¿no? Y recordemos también que yo les había hablado que eh, el flujo sanguíneo renal de alguna manera se va a ver el ultrafiltrado, ¿no? Y aquí recordemos que hay un 22% del flujo sanguíneo renal, un 22% es el gasto cardíaco, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí recordemos la filtración glomerular. Ah, mira, aquí está la formulita. Que de alguna manera, pues estas son las fórmulas. El flujo sanguíneo renal es igual a la presión arterial menos la presión en la vena renal, que es la resistencia vascular, ¿no? Entonces, la tasa de filtración de un glomerular va a depender mucho de un flujo plasmático renal. Recordemos que 625 mililitros ingresan por la arteriola aferente, por acá, va a entrar a través de la barrera de filtración, se va a ir a la cápsula de Bowman, finalmente al túbulo proximal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que de estos 625 que está entrando, que habíamos dicho, solo 125 mililitros del filtrado va a llegar, ¿no? De alguna manera aquí. Y lo que va a pasar es que se va a reabsorber 124.
y solo se va a excretar 1 mililitro por minuto. Entonces, de aquí vemos la fracción de filtración, ¿no? Lo que pasó al túbulo o a la cápsula de Bowman, ¿no? Que es el resultado de reaccionar el filtrado glomerular, que es de 125 entre 625, y esa fracción de filtración nos va a dar 2, ¿no? Y por eso nosotros decimos que solo el 20% y el flujo plasmático renal va a ser filtrado, ¿no? Entonces, todo es un proceso. ¿Cuánto ingresa a la arteriola aferente y cuándo va a ser filtrado? ¿No? Entonces, ahí se da la filtración glomerular. En relación a la fracción de filtración, señala lo incorrecto, y pues justo habíamos hablado, ¿no? Aquí la fracción de filtración depende del flujo plasmático renal, sí, disminuye si se daña la barrera de filtración, por ejemplo, en nefropatías, diabetes, y es cierto, la fracción de filtración es 0,5, no, ya me he dicho que es 0,2, por eso acá la filtración es del 20%, y se regula autorregulación y retroalimentación del túbulo glomerular. Sí. Acá también habíamos hablado sobre la relación en la presión neta de filtración, ¿no? Recordemos que aquí habíamos dicho cuáles fuerzas están a favor y cuáles fuerzas están en contra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de filtración glomerular, se produce 180 litros de filtrado por día, ¿ok? Y, y bueno, se realiza un equilibrio de las fuerzas, ¿no? Hidroestáticas y oncóticas, ¿no? Es decir, las fuerzas que van a favorecer y se van a poner al filtrado, ¿no? Y por eso ahí se da la presión neta de filtración que se va a restar prácticamente, ¿no? Entonces, restamos la presión hidroestática glomerular, que es 60 menos la presión oncótica eh, hidrostática de Bowman, que es -18, y al final pues restamos la presión oncótica glomerular, ¿no? Entonces, recuerden que la presión de filtración al final lo que nos va a dar de esa resta pues es 10, ¿no? Y eso es lo correcto, ¿no? Acá nos dice, ¿solo es importante la presión hidrostática capilar glomerular? No, porque de alguna manera pues para que haya un equilibrio se tiene que hacer por eso se da la presión neta de filtración. Ahora, el aumento de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman aumenta la presión neta de filtración, no lo disminuye, porque lo que va a hacer es estar opuestas, ¿no? Si se incrementa la presión hidrostática capilar y disminuye la presión neta de filtración, pues es lo mismo, es falso, son opuestas. Y depende de las células mesangiales y es un 20 milímetros de mercurio, que también es falso, ¿no? No es 20 milímetros. Aquí, en relación al proceso del túbulo distal, señalé lo correcto. En el túbulo distal se resorbe el 20% de cloruro de sodio filtrado, se resorbe el 5% de cloruro de filtrado, y aquí es cuando les había dicho, no sé si acá, justo miren, aquí yo lo coloqué, es que tienen que saber mucho cómo se da la reabsorción tubular, ¿no? El túbulo proximal, la asa de Henle y el túbulo distal, ¿no? Y acá dice, el túbulo distal se reabsorbe 65% de los solutos, como el sodio, agua, cloro, etcétera. 100% de glucosa, aminoácidos, 90% de bicarbonato, y el túbulo proximal resorbe fosfato, regulador y aparato hormona. Y también hay una secreción, ¿no? En el asa de Henle hay descendente delgada, ascendente fina, ascendente gruesa, y aquí vamos a ver la resolución que es un 20%. Recordemos que en el asa de Henle se resorbe 25% de sodio, es lo que más preguntan, la verdad. Y bueno, en túbulo distal, pues reabsorbe 5% de cloruro de sodio filtrado, y aquí las células corresponden a la acción de la aldosterona, ¿no? Aquí tenemos a los colectores corticales, porque hay dos tipos de células y colectores medulares, y también tenemos al túbulo colector, ¿no? Entonces, eso sí o sí tienen que saber. Miren, esta imagen está bonita porque acá vemos la reabsorción y la secreción en cada uno, ¿no? Entonces, con eso sí podemos responder acá que se reabsorbe 5% de cloruro de sodio filtrado, ¿no? Y eso es lo correcto, ¿no? Entonces, viendo esta imagen, también viendo este cuadrito que está acá, y acá lo mismo, ¿no? Entonces, por si más se reabsorbe 100% de sodio y bicarbonato, falso. No se elimina la carga ácida, falso, ¿no? Mínima cantidad de potasio, falso también. Se reabsorbe 65% de solutos, escasa cantidad de agua, y se reabsorbe 100% de glucosa, aminoácidos, lo cual es verdadero, ¿no? La función endocrina de riñón está representada por, que recordemos, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, el péptido natriurético
Altera el natriurético, el pan, la eritropoyetina, la hidroxilación de vitamina D y las prostaglandinas, ¿no? Y recordemos que la producción de eritropoyetina y el calcitriol, que es la dihidroxivitamina, que es la vitamina D. ¿Ok? Y bueno, pues aquí vemos, ¿no? La regulación de la eritropoyesis, que se va a dar de alguna manera, se va a dar, gracias a la, ¿cómo se llama? A la eritropoyetina, ¿no? Eritropoyetina, que lo vemos acá, también representada por la EPO, que es que la hormona que juega un papel crucial, ¿no? En la producción de, ¿qué? De los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, y nos va a ayudar la eritropoyesis, que ¿dónde se da la eritropoyesis? Se da en los riñones, ¿no? Entonces, juega un papel también importante. eh, ¿Por qué? Porque nos ayuda, ¿no? A la regulación, por ejemplo, de los niveles de oxígeno en sangre. Por eso ahí vemos aumento de glóbulos rojos, aumento de oxígeno, ¿no? Y cuando los riñones detecta, por ejemplo, niveles bajos de oxígeno, o sea, el paciente pues está en una hipoxia, las células especializadas, ¿no? De nuestros riñones, lo que va a decir es, oye, el paciente pues tiene bajo oxígeno, libera eritropoyetina, ¿no? Aumenta la producción de eritropoyetina, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues la eritropoyetina se une con algunos receptores específicos, ¿no? Y promoviendo que se eh, haga la proliferación y también que exista una diferenciación de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, es muy importante esto para la anemia, cuando una persona pues hace deporte, ¿no? Es importante, ¿no? Y ahí vemos más cómo se da la célula precursora en hematopoyética, el riñón que produce la eritropoyetina y cómo se produce todo esto, ¿no? Y bueno, por último, acá, no sé si el último justo les había hablado, pues, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que les vino un caso, ¿no? Conductor de 45 años, ebrio, sufre aparatoso accidente de tránsito en la Panamericana Norte, perdiendo gran cantidad de sangre, ¿no? Inmediatamente la capa glomerular de sus suprarrenales queda a liberar aldosterona, debido a que, la cual estimuló el aparato glomerular para liberar qué. Mira, esta pregunta está súper fácil. ¿Por qué? Porque dice, en la última parte, estimuló al aparato glomerular para liberar qué. El aparato glomerular que libera renina. El aparato glomerular libera renina, pues, ¿no? Entonces, este, está fácil, ¿no? Pero de alguna manera, mm, si no saben eso, eh, podemos hablar sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? De alguna manera es un mecanismo hormonal, ¿ok? Que ayuda a la presión arterial, el equilibrio de líquidos y electrolitos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la liberación de renina va a estar estimulada ¿por qué? Por la presión arterial, la reducción del volumen sanguíneo. Por eso acá dice, si el conductor de 45 años que está ebrio sufre de aparatoso accidente, perdiendo gran cantidad de sangre, entonces cuando está perdiendo gran cantidad de sangre, lo que va a pasar es que va a reducir su volumen sanguíneo, ¿no? Entonces la renina lo que va a hacer es decir, ok, la renina se va a producir, es secretada por las células yuxtaglomerulares en las arteriolas aferentes de nuestro riñón. Entonces aquí sale y convierte el angiotensinógeno en ¿qué? En angiotensina 1. ¿Ok? Y en la angiotensina 2, gracias a la ECA, que es la enzima convertida en angiotensina, se convierte en angiotensina 2, ¿no? Que principalmente de alguna manera, pues, es la forma activa, ¿no? Entonces, la angiotensina, ¿qué va a hacer? La angiotensina va a tener un efecto vasoconstrictor, o sea, la angiotensina 2 lo que va a decir es, ok, vamos a aumentar la resistencia vascular, y por eso va a aumentar la presión arterial, ¿ok? Y también, de alguna manera, pues, ayuda a estimular la corteza suprarrenal. ¿Para qué? Para que libere aldosterona.
¿Ok? La aldosterona, ¿qué va a hacer? Actúa en dónde? En nuestros túbulos distales y túbulos colectores de riñón. ¿Ok? Entonces va a decir, reabsorban más sodio, más agua, y de algún momento y de alguna manera, si nosotros reabsorbemos más sodio y más agua, lo que va a hacer es aumentar el volumen sanguíneo y la presión arterial. ¿Ok? Entonces, también, ¿qué pasa en este sistema? De alguna manera va a haber una liberación de la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, va a haber la reflexión de agua en los túbulos colectores de riñón y así también nosotros vamos a contribuir a un mayor volumen sanguíneo, ¿no? Y así se da, pues, esto, ¿no? Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema que de alguna manera, ¿por qué es importante? Porque nos ayuda a a, a, de alguna manera, estar en homeostasis, o sea, un equilibrio renal y también cardiovascular, ¿no? Entonces, si hay una buena coordinación entre la renina y la aldosterona, ¿ok? Este, nosotros podemos decir que los cambios que van a haber en la presión arterial y en los volúmenes de líquidos, en este caso la sangre, pues van a estar bien, van a estar ok, ¿ok? Entonces, si sale mucha sangre, va a estar en hipovolemia, ¿no? No puede estar en hipervolemia. Y va a estar la red, ¿ok? Entonces, con esto ya hemos terminado, chicos. Espero que, o sea, se hayan dado cuenta del tipo de pregunta que viene, ¿ok? Este, ¿Tienen alguna pregunta?